Muchas gracias a todas ustedes por estar en este día conmigo. Gracias por compartir su tiempo con nuestro Padre Celestial. Gracias a ese llamado que tenemos en los días viernes a las 10:30 de la mañana y pues empezando con una hermosa alabanza. Hoy estamos tocando el tema Es por gracia y yo le pido al Espíritu Santo que nos guíe, que nos llene y que nos haga comprender cada aspecto que hoy se va a tratar. Sé que no es un tema nuevo, sé que tú conoces de esa gracia, has experimentado la gracia de Dios en tu vida. Y hoy quiero pedirle al Espíritu Santo por medio de una oración y te pido que tú también lo hagas, que invites al Espíritu Santo a que esta palabra se haga rema en tu vida, se haga real, se pueda demostrar hacia la gente que te rodea, hacia tu prójimo, empezando por tu familia, por tu esposo, por la gente cercana. Ese es nuestro prójimo. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias a Dios por este día. Amado Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, amado Dios, por el privilegio de ser mujer. Gracias, amado Dios, porque nos has hecho especiales delante de ti, porque hemos hallado gracia ante tus ojos, un favor inmerecido. Pero tú pusiste los ojos en cada una de nosotras, trayendo primeramente salvación. Tú nos escogiste desde el vientre de nuestra madre, nos formaste en ese lugar perfecto, en ese lugar donde estuvimos 9 meses, Señor, recibiendo de tu protección, de tu mano tocándonos, desarrollando cada parte de nuestro cuerpo. Gracias porque trajiste a nosotros un soplo de vida. Gracias porque nos hiciste entender la grandeza de ese sacrificio que tú diste un día por cada una de nosotras. Gracias, Señor. Permítenos comprender ese sacrificio, estar agradecidas cada día de nuestra vida. Cada día, Señor, que conforme nuestra vida, nuestros días hasta el fin que tú nos llames, podamos ver tu gloria. Podamos, Señor, ser agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor. Gracias por ese favor, por ese don, Señor, que nos otorga sin merecimiento, Padre, tu salvación. Gracias, amado Dios. Abre nuestros corazones, nuestra mente. Quita toda preocupación, Señor, que tenemos después de esta clase. Quita todo estorbo para que fluya tu Espíritu Santo en ese conocimiento. Pon paz en el corazón de cada mujer que se ha conectado. Pon paz en el corazón de aquellas que no han sido, Señor, que no han tenido la oportunidad de conectarse, pero que después oirán este mensaje. Señor, pon paz, Señor, en su corazón, que nos deleitemos escuchando tu palabra, porque es un deleite, Señor, escucharte. Gracias, amado Dios. Gracias por lo que has traído a nuestra vida. Gracias por el privilegio de estar aquí. En el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bueno, pues nuestra clase número 22 está el día de hoy ya, 30 de mayo del año 2025, preparando nuestros corazones para esta enseñanza, preparando nuestra vida para recibir esto. Sé que tú no estás totalmente en blanco sobre esta palabra. Sé que Dios te ha hablado muchas veces y de muchas maneras, haciéndote entender qué significa la gracia. Hoy solo recordaremos qué es lo que Dios tiene preparado para ti a través de esta lección. Nuestro versículo clave está en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este es nuestro versículo que apoya esta clase, que está en el desarrollo de cada una de las partes que integran esta lección. ¿Cuál es el objetivo de nuestra lección el día de hoy? Es reafirmar, porque yo sé que tú lo sabes ya,
porque tú estás aquí conociendo ya esta verdad. Solo el Señor quiere reafirmar que nuestra salvación es por gracia de Dios y de Jesucristo, y no por ninguna obra de nuestra parte, porque tú y yo no hemos hecho absolutamente nada, nada para vivir agradecidos y libres. Ese es el principal objetivo de esta lección, que reafirmemos esa convicción que está delante de nosotros. Esa salvación, ese derramamiento de sangre cuando tú tengas algún problema, cuando tú te encuentres en alguna circunstancia difícil, recuerda este favor inmerecido que valió la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el pago para que tú y yo fuéramos libres, para que tú y yo fuéramos guiadas en un mismo espíritu, para que tú y yo pudiéramos resplandecer como nuestro congreso de la semana pasada decía. Resplandece, resplandece. Ese es nuestra ayuda, ese es nuestro consuelo, ese debe de ser nuestra misión. Resplandecer ante todas las emociones que podamos experimentar. Y hoy venimos a reafirmar ese conocimiento. Sabemos que nuestra salvación es por gracia y lo tenemos bien entendido, bien entendido este punto, por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. No necesitamos nada, no necesitaste pagar, no necesitaste dar nada, solamente rendirte a Él, aceptarlo como Señor y Salvador y rendir tu vida a Él. La revelación del gran amor de Dios por nosotros en la persona de su Hijo tocó y transformó nuestro corazón y lo seguirá haciendo para la eternidad. Yo no sé a qué edad fuiste llamada a esta salvación. No sé de dónde nos sacó o te sacó, hablando en general, de dónde te sacó, de dónde nos rescató, de dónde nos quitó el Señor. Esa edad Dios ya tenía predestinado ese tiempo, ese momento, para que tu vida y tu corazón pudiera recibir esa transformación por medio de la sangre de Jesucristo. Vamos a hablar primeramente qué es gracia. Vamos a ver y vamos a tocar, porque esto lo vas a escuchar mucho en esta lección. La gracia es por definición un regalo, un favor inmerecido. Eso es la gracia, un favor totalmente inmerecido. Totalmente, no necesitamos hacer nada. Es un favor o es un don. La gracia puede ser un favor sin que lo merezcamos. Y yo le doy gracias a Dios por haber puesto y por el privilegio que nos da de haber recibido ese don, ese regalo para nosotros. Ese regalo es el que nos justifica, el que nos declara justas e inocentes a los pecadores, a los pecados, perdón, gratuitamente. Dios es quien hace justos Dios es quien hace justos a los que no lo merecen. Perdona y justifica a los que están en bancarrota espiritual. ¿Te has sentido alguna vez de esta manera? ¿Has sentido ese desacierto por alguna cosa que has hecho y insistes una y otra y otra y otra vez? Eso es estar en bancarrota. Eso es estar con ese ánimo caído. Pero Dios, Jesucristo, es el quien te da la salvación y el que por medio de Jesucristo te da esa fe para recibir esa gracia, ese don inmerecido de su presencia, de su sangre. Si pudiésemos salvarnos por nuestras buenas acciones, estaríamos recibiendo una recompensa, ¿estás de acuerdo? Y no un regalo. Si la gracia se basara en nuestros méritos, entonces dejaría de ser gracia. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y lo puedes leer en Romanos 4, el capítulo 4, el versículo 4 y 5. Eso es lo que nos dice Romanos. Y en Romanos 11:6 nos habla y nos dice, y si por gracia, ya no es por obras,
De otra manera, la gracia ya no es gracia, porque la gracia es un regalo. Acuérdate de esa palabra. La gracia es un regalo, es un don, es un favor inmerecido. No necesitamos pagar nada para encontrar la gracia de nuestro Señor. No necesitas dar tus ahorros, no necesitas pagarlo. Es un regalo. La gracia está personificada en Jesús. Eso es maravilloso poderlo entender. La gracia está personificada en Jesús. Y mira lo que te voy a leer. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es el don de Dios que nos da sin que lo hayamos ganado o lo hayamos merecido. Es un regalo gratuito que no se puede comprar, ganar o pedir. Estamos viendo que la gracia se personifica en la persona de Jesucristo. Por tanto, esa gracia desborda bondad y amor de Dios, refleja la naturaleza compasiva y amorosa de nuestro Dios. También es salud y salvación. En el Nuevo Testamento, la gracia es fundamental para la salvación y el perdón de los pecados. Es el poder personificado en esa persona de Dios. La gracia nos capacita para vivir una vida de honra a Dios y nos permite realizar su voluntad. También es una relación con Dios. Nos da acceso a Dios y nos permite tener una comunión íntima con Él. La gracia es Cristo como mediador. La gracia se manifiesta a través de Cristo, quien murió por nuestros pecados. En resumen, y lo que te he dicho, la gracia es la manifestación del amor y la bondad de Dios hacia la humanidad, otorgada gratuitamente y sin requisitos. Y es esencial para la salvación y el crecimiento, como tú y yo lo estamos teniendo en este día. Esa es la gracia personificada en la persona de Jesús. La gracia es vida, es obra, es sacrificio, es sufrimiento, fue muerte, pero también no se quedó en esa muerte. Lo más maravilloso es que la gracia es resurrección de Jesucristo por nosotros. La gracia es todo lo que Él es y todo lo que nos da gratuitamente para que vivamos como a Él le agrada. Fíjate lo que dice Gálatas 2:20. Si tú tienes oportunidad de tener tu Biblia a la mano, busca Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20. Y nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está confirmando lo que es su gracia. Mira, los evangelios están llenos de actos de gracia realizados por el Señor Jesús. En su caminar en la tierra, vemos los actos de gracia realizados cada día, cada momento vemos ahí un ejemplo. Y hoy vamos a ver un ejemplo de esa gracia. Sé que tú te sabes la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Está en Juan, capítulo 8, versículo 1 al 10. En el versículo 7 nos dice, y cómo insistieran en preguntarle. Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Te acuerdas que todos acusaban a esta mujer? En el versículo 9 al 11, mira lo que sucede. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Imagínate esa escena. Todos en gran alboroto, todos lanzando injurias, gritando por esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Todos. Dicen que no había uno, dice aquí, todos, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Empezaron a salir poco a poco. Enderezándose Jesús,
y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, y me imagino su voz, imagínatelo, qué respuesta de esa mujer que por un momento se sentía en el centro de un gran problema que se avecinaba porque todos la señalaban, la acusaban, le gritaban. Imagínate ella ahí en medio de todos ellos. Y me imagino su voz que dijo: Ninguno, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se imaginan qué descanso, qué reacción habrá tenido esa mujer que se encontraba ahí? ¿Qué hizo Jesús con esta mujer sorprendida adulterando? ¿Le aplicó la ley o le otorgó la gracia? Sé que tú sabes perfectamente la respuesta. Claro que sí, le otorgó la gracia. Jesús hasta hoy no ministra juicio ni condenación, ministra gracia. ¿Por qué? ¿Tú te has preguntado? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, como lo dice Juan 3:17. En su gracia, la que nos libera del juicio y la condenación, esa es su gracia. Es su gracia la que te libra, la que me libra a mí, porque Jesucristo llevó esas dos situaciones en la cruz: el juicio y la condenación que te tocaba a ti y a mí. Eso lo puedes ver en Isaías 53, versículos 5 y 6. En Efesios 1, el versículo 6 y 7 nos dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. ¿Con qué crees? Con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. ¿No es maravilloso poder comprender que ya no tienes que pagar nada? Porque Cristo llevó en esa cruz todo lo que te tocaba pagar, todo lo que me tocaba pagar. Es impresionante su amor y su bondad. Es impresionante el haber mandado a su Hijo unigénito para que nos diera esa salvación. Agradezcámosle cada día por esa gran obra, por el privilegio de estar aquí bajo esa gracia, bajo esa encomienda a la que Él vino. Ese fue nuestro punto número 1, la gracia personificada en la misma persona de Jesucristo. Nuestro punto número 2 nos habla del legalismo, la contraparte de la gracia. Pero quiero leerte qué es el legalismo. Es una posición que promueve que las leyes sean aplicadas literalmente, sin tener en cuenta ninguna circunstancia adicional. Mira, con el paso del tiempo, muchos de los que hemos sido salvos por gracia hemos caído en la trampa del legalismo. Hemos regresado a la cultura del esfuerzo para intentar comprar el favor de Dios con nuestras propias obras. El término legalismo no existe en la Biblia como tal, pero descubre una postura doctrinal que enfatiza un código de reglas y requisitos para obtener la salvación y el crecimiento espiritual doctrinal, que es una postura opuesta a la gracia. Una vez me acuerdo que en una predicación la pastora nos decía: no le des tantas vueltas, no compliques las cosas, es tan sencillo. Pero queremos obedecer, queremos imponer códigos, queremos imponer reglas, requisitos. Vamos a alabar y a glorificar a nuestro Padre Celestial. Ayer lo vimos en la clase que tenemos de la Gran Comisión. Y nos decía el pastor Juan Cano: se complican, lo hacen difícil. Solo muestra quién es Jesucristo. Solo habla de su poder. Que tu vida refleje que es Jesucristo. Es sencillamente difícil, sí lo es, pero con la ayuda del Espíritu Santo es que podemos
enseñar quién es Jesucristo. Nuestra amada Xiomara nos decía en la semana, pon en el chat que tenemos todos los milagros que hemos recibido, las respuestas a esas oraciones que hemos tenido, porque solamente nos basta su gracia para pedir el oportuno socorro en cada una de las situaciones que traemos todos los días ante su altar, ante su presencia. Eso sencillamente es estar en esa postura de agradecer y de pedir que Dios halle gracia en nosotros. Desde el primer siglo, el mayor obstáculo para que vence el mayor obstáculo para el avance del Evangelio en la iglesia y fuera de ella ha sido precisamente el legalismo. Este es el gran obstáculo que no nos permite avanzar, porque empezamos a buscar, empezamos a decidir, empezamos a tomar situaciones que no nos corresponden. Solamente basta su gracia. Pablo escribe en Gálatas 1, 6 y 7. Y me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entre los Gálatas había judíos convertidos a Cristo, que querían obligar a los nuevos creyentes a circuncidarse, es decir, a judaizarse y cumplir la ley. Aquí tenemos dos palabras claves. ¿Qué significa circuncidarse? Circuncidarse es apartarse o eliminar una parte natural de una persona. Esa parte de la persona, la cual provoca un cambio permanente y la persona se debe comprometer a hacerlo. Eso está hablando aquí de circuncidarse, eliminar esa parte natural. Es decir, judaizarse. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra judaizarse significa animar a los cristianos gentiles a adaptarse a las costumbres y prácticas judías, asimismo a la ley del Antiguo Testamento. ¿Y qué significa los gentiles o quiénes son los gentiles? Los gentiles son personas que no pertenecen a la religión judía. En la Biblia la palabra gentiles se utiliza para referirse a las naciones o pueblos no judíos. Entonces podemos entender aquí este compromiso que era solamente hallar su gracia para cumplir lo que Dios nos estaba pidiendo. En Gálatas 3, 11 y 12 nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Debemos de estar obligados a esa gracia, a esa circuncisión de dejar lo que no está bien delante de Él, a dejar esa parte natural que como personas podemos estar viviendo para realizar esa comunicación delante del Señor. Él te va a revelar que tienes que quitar y comprometerte a hacerlo para hallar gracia delante de Él. Mira, vamos a ver cuando Pablo se enfrenta a Pedro por esta actitud que tiene. Y esto lo podrás ver en Gálatas 2, 11, 21. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles. Ya sabes quiénes son los gentiles, las personas que no pertenecen al pueblo judío, que son cristianos, pero no estaban circuncidados. Ya vimos que era ser circuncidado. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión.
Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. En el versículo 14 nos dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido a la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Y en el verso 21 concluye, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. La raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Mira, todo descendiente de Adán, es decir, tú y yo somos descendientes de Adán. Nacimos con la naturaleza pecadora y rebelde, que quiere vivir independiente de Dios, pero dominando a su prójimo. La Biblia nos revela que solo dos tipos de criaturas decidieron independizarse de su creador. Uno fue Luzbel y parte de su grupo de ángeles, el género humano. Dos personas que decidieron alejarse de ese creador. Nadie más. Mira, los animales, las plantas, las estrellas, los mares, todos ellos dependen de Dios. Pero el ser humano, el género humano, decidió alejarse. Decidió tomar sus propias decisiones, hacer sus propias creaciones, hacer manipulaciones de todo lo que Dios ya había dado. Pensó o quiere ser como Dios, pero nunca lo va a poder lograr. La forma más común que emplea la humanidad para vivir su rebeldía hacia Dios es operando en el conocimiento del bien y del mal, cuyos razonamientos lo llevan a la religiosidad, a la idolatría esclavizante y al libertinaje. ¿Te suena todo esto? Todo esto que estamos escuchando hoy, ¿te suena en nuestra sociedad? Queriendo hacer copias de lo que ya está hecho, queriendo inventar lo que Dios ya hizo, tomando los principios que Dios ha hecho. ¿Qué sucede o qué dice el Evangelio respecto a la única forma de ser justificados por Dios? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Sabes lo que es el Evangelio? El Evangelio en el cristiano debe de ser el relato de la vida de Jesús, el mensaje de salvación, la promesa de resurrección, el llamado a la fe y al arrepentimiento. Eso es lo que significa el Evangelio. Los Evangelios, como tú sabes, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y son relatos de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que constituyen las buenas nuevas para el mundo. Ese es el Evangelio. Y aquí nos hace una pregunta, ¿qué dice ese Evangelio? ¿Qué dicen esos libros? Pero también el Evangelio lo debemos tomar o declarar que debido a la naturaleza pecaminosa del hombre, la salvación solo es posible a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien paga el precio por nuestros pecados. El Evangelio anuncia que Jesús resucitó de entre los muertos, confirmando su victoria sobre la muerte y ofreciendo esperanza de vida eterna a aquellos que creen en Él.
El Evangelio llama a las personas a creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador, arrepentirse de sus pecados y seguirlo en sus vidas. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas que tú y yo debemos predicar, debemos de decir, debemos de declarar. Ese debe de ser nuestro Evangelio. Mira lo que dice y con este versículo terminamos. Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En lo referente a la salvación del ser humano y de la condición de nuestra muerte espiritual eterna, solo la gracia nos lleva a la fe. En la obra consumada de Jesucristo, quien nos salva del castigo eterno, llegamos a la conclusión de que no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación, que esta solo proviene de Dios. Nuestro intento por cumplir la ley nos dejará siempre bajo el juicio de Dios y nos muestra cuán pecadores somos y cuánto lo necesitamos. Estamos agarrados bajo su gracia cada día. Eso es maravilloso, reconocer esa gracia. Porque si no hacemos esto, nos hacemos gente religiosa y gente libertina. Si perdemos la revelación de la gracia en nuestras vidas, de la gracia que nos da Jesucristo y su Salvador, nos volvemos de esa manera. Eso es lo que dice Romanos 6:1. Solo su gracia nos llevará a ser guiados por el Espíritu Santo y así llevar a cabo las buenas obras que Dios ha preparado para nosotras como resultado de la salvación que es por gracia. Esto es lo que debemos llevar tú y yo, este conocimiento que no vamos a poder pagar nada, que no vamos a hacer nada más que tomar esa gracia, ese don, ese beneficio que Dios nos ha traído y predicar ese evangelio al que hemos sido llamadas, al que aprendemos cada día, porque es la única forma de que un creyente pueda seguir en ese conocimiento, hablándole de las cosas formidables que Dios ha hecho en nosotras. Hoy alabo y bendigo su nombre por esa gracia inmerecida a la que tenemos ese privilegio. ¿No te sientes privilegiada de poder entender, de poder saber que Él vino a ti a rescatarte, que de todas tus generaciones, no sé si seas la única generación que ha recibido este favor, no sé si vengas de alguna situación difícil, pero Dios puso sus ojos en ti a través de tus padres, de tus abuelos. Con nosotros le dio esa gracia a mi abuelita materna para poder hoy estar aquí, para poder avanzar, para poder ver su gloria, para poder ver que es mejor estar con Él. Ha sido difícil, muy difícil, pero su gracia nos ha sostenido y recordamos que Él vino a salvarnos y agradecemos infinitamente esa salvación.
Tú en el fondo de tu corazón agradece. Pon el punto donde el día en que tú conociste a Jesús, el día en que tú veniste ante sus pies y te rendiste y dijiste, Señor, ven a mi vida como Señor y Salvador, porque ese día fue un parteaguas en tu vida, porque ese día Dios transformó tu corazón para que estés hoy aquí. Hoy es día de gratitud. Hoy es día de que el Señor tome nuestras vidas en sus manos y renueve esa gracia. Nos ha hecho entender el gran amor por medio de su sacrificio y debemos ser mujeres agradecidas. Esa es una cualidad muy grande en las mujeres. Tener ese agradecimiento por cada una de las situaciones que pasamos. Difícil en días difíciles dar gracias, sí, pero Dios se complace porque Él tiene su tiempo, su hora para esa respuesta que estás esperando, porque Él ya dio en su palabra la respuesta. Simplemente es un esperar, simplemente es luchar, orar, estar clamando cada día por esa situación y pedir que su gracia alcance el favor, ese favor inmerecido en esa situación que estás pasando. Hoy alaba a nuestro Padre. Hoy bendice a nuestro Padre por esa gracia inmerecida. Hoy no te apartes de Él, porque hemos visto que el género humano fue uno de los que se apartó de esa dependencia con su Creador y hemos querido independizarnos. Tantas marchas, tantas situaciones, tantas promesas que hay sin cumplirse, es por querer la independencia. Pero hoy vamos a agradar al Señor. Hoy vamos a decirle, aquí estamos, Señor, revestidas de ti. Cierra tus ojos para poder dar gracias. Amado Dios, gracias infinitas por ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz, que nos correspondía a cada una de nosotras. A veces, Señor, hemos sido necias, a veces hemos sido, Señor, enfadosas, pero hoy venimos a pedirte perdón por cada una de las causas que hemos traído arrastrando, Señor. Tú dijiste, bástate mi gracia. Y así, Señor, lo hemos hecho. Hoy queremos depender de esa gracia. Darte, Señor, la gloria y la honra por esa gracia personificada que tú has dado. Tú eres el mayor ejemplo, Señor, de ese regalo inmerecido. Fuiste a la cruz en total obediencia sin decir nada, porque sabías que nos ibas a rescatar, porque en tus pensamientos tenías nuestras vidas, nuestras familias, porque tú dijiste, yo quiero que seas libre. Y hoy mi corazón te alaba y te bendice por esa gracia puesta en nosotras. Bendito sea, Señor, porque ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y podemos ver su gloria, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver en los evangelios esa gracia que realizaste, pero no se quedó ahí. Esa gracia la podemos ver hoy en nuestras vidas reflejadas con la vida de nuestros amados hijos que tú creaste en nuestros vientres, por la vida de nuestros esposos, por la vida de nosotras mismas, porque pusiste en nosotras, Señor, cualidades lindas, Señor. Situaciones, Señor, que hemos llevado ante tu altar y que tú has resuelto. Gracias, porque fue, Señor, completamente por esa gracia, porque nos diste ese favor inmerecido. Hoy alabo tu nombre y te bendigo. Hoy te digo gracias, Padre. Gracias, Señor. Haznos mujeres, Señor, que todos los días vengan a agradecer. Que todos los días sean como esa tsunamita preparando un lugar para recibir tu presencia, para recibir tu paz en medio de tanta incertidumbre, de tantos problemas, de tanta justificación por los actos que no te honran. Ayúdanos, Señor,
que con nuestra boca alabemos tu nombre, pero también, Señor, bendigamos a los que nos rodean. Haznos mujeres inteligentes, haznos mujeres llenas de sabiduría para poder ese ejemplo vivo, ese ejemplo eficaz, Señor, para que tu gracia, Señor, se manifieste con nosotros y podamos reflejar ese evangelio, Señor, del cual hablábamos. Podamos, Señor, reflejar tu gracia y no caer en el legalismo, Padre. Ayúdanos, Señor, a redimir nuestro tiempo, a honrar y glorificar tu nombre por nuestros actos. Gracias, Señor, por el favor inmerecido. No me cansaré de agradecerte, Señor, la vida de cada una de las mujeres que estamos aquí hoy presentes. Gracias por esa salvación que trajiste, porque por eso estamos reunidas hoy aquí. Alcanza a nuestros familiares, Señor, que no te conocen. Alcánzalos, te lo suplico, Señor, para que moren dentro de esa gracia, porque tú también diste su vida por ellos. Porque dice tu palabra, Señor, cree en mí y serás salva tú y tu casa. Gracias, Señor, porque esa salvación que nos diste primero a nosotros también alcanzará a nuestras generaciones, aunque ahorita no lo veamos, aunque ahorita nuestros ojos no lo alcancen a ver, nuestros ojos físicos, pero nuestros ojos espirituales alcanzan a ver tu gloria reflejada en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestro esposo. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra no miente, porque ellos serán salvos y alcanzarán la misericordia y la gracia que tú veniste a dar. Gracias por reafirmar, Señor, nuestra salvación. Ayúdanos a cuidarla con temor y temblor, Señor, para el día que tú vengas estemos preparadas. Gracias, Señor. Líbranos de toda condenación, de todo juicio, de todo legalismo, de toda, Señor, situación que no te corresponde y que no alaba y bendice tu nombre. Haznos mujeres con un corazón sensible a tu llamado, a obedecerte en donde tú nos muevas, a pedir la guía del Espíritu Santo para que podamos movernos en esa gracia. Bendito seas, Señor. Mi corazón te alaba, mi corazón te bendice por habernos dado la salvación, porque nadie más pudo darnos ese regalo más que tú. Gracias, Señor. Gracias porque no tuvimos que pagar nada para recibirla. Ayúdanos, Señor, encamínanos a bien en nuestros días, en los días que tú nos permitas vivir en esta tierra, que tu gracia se refleje, Señor, y que seamos de bendición. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.